En los últimos meses se ha registrado un aumento de incautaciones y robos de fentanilo en nuestro país, pero pese a ello no se había evidenciado el consumo de esta sustancia en las calles. Sin embargo, ha surgido especial preocupación por un barrio del centro de Santiago. Un equipo de reportajes de televisión evidenció lo que ocurre en una calle de Recoleta, donde se sospecha la presencia de fentanilo. El reportaje es de María Fernanda Gándara y Guillermo Toro. Es cualquier día, a cualquier hora. Estas calles no son de tránsito de la comunidad. Puede ver que uno pasa y no solamente ve personas, ve como cadáveres botados. Lo que está viendo no es Estados Unidos, es Santiago de Chile. Porque en la Pobla no se ve tanto, y los locos quedan para la calle los zombies. Recién tuve que bajar a uno de ahí. A toda hora, hombres y mujeres trafican y consumen extrañas sustancias. Siempre observo, yo soy observadora, y veo que ya esta droga no es una droga como otras. Y ahí nosotros sabíamos que se inyectaban. ¿Qué cosa? ¿Qué se inyectan? Sí, fentanilo. Ahora se ve eso. Calle Juárez Larga, Juárez Corta, Fariña y Olivos, el punto más crítico. Esta es Fariña. Esta es la zona zombie. Por la gente que supuestamente tomaba fentanilo o fuma mucha pasta base. Hay mucho tráfico por aquí. Se ha tratado también de abordar, pero vuelven a vender. Y primero uno piensa que están ebrios, no están drogados. Jeringas andan por ahí como cuando pasan los basureros. Recogen un montón de jeringas, sobre todo aquí en la esquina. La madrugada está ahí, aquí hay tráfico, aquí hay una locura, aquí hay cogoteo. Tú bajás a las 4 de la mañana en un auto normal con tu señora de una fiesta, tú te bajás y ahí te cogotas. Los buenos andan aquí escondidos, como las ratas son. ¿Qué nos podemos encontrar ahora si saltamos este muro, si pasamos este muro? Lo más probable es que tú no lo puedas hacer, que yo camine y que como siempre me teman. Pero una persona como tú que salga con la cámara para allá va a tener que volver porque lo van a apiedrar, le van a gritar, lo van a amenazar y no vas a poder filmar como ya ha pasado en otras oportunidades. Personas bajo total euforia, otros inconscientes o simplemente desconectados de su cuerpo son los efectos evidentes. O sea, hay droga, la famosa el fentanilo que le llaman la droga zombie, hay otras drogas que te pueden volver más violento, hay otras drogas que te pueden... distintas reacciones. Chocan con los postes, chocan con los árboles, se van sujetando en una muralla y los brazos así abiertos. ¿Y ustedes reparten mercadería? Arroz, productos básicos. O sea, tratan de hacer rápido el trabajo acá para... Ahí nos da acá, porque si vienen varios, ¿qué vamos a hacer? Arrancar. La cagada con los banqueros, con los chilenos, hermano. ¿Han escuchado esto del fentanilo? ¿Esto que se inyectan? Parece que la están dándole aquí, compadre, porque en la Pobla no se ve tanto, y los locos quedan para... Zombie. Sí, porque quedan zombies los compadres aquí. El recolector tiene razón. No parecen angustiados por pasta base. El efecto de la droga es distinto. ¿Qué están consumiendo? No te puedo decir sin un examen toxicológico, pero claramente estamos frente a drogas que son más potentes, que producen ciertas reacciones que no son las que siempre conocemos. Pero sí son características de alguien que está consumiendo una droga que es mucho más potente de la que estábamos acostumbrados en el país. Bueno, eso tú decís, eso es Chile, es Recoleta, y yo sé que es Recoleta, pero ¿podría ser Filadelfia? Podría ser Filadelfia. Pero este antiguo discurso de que Chile estaba a salvo porque teníamos, en el fondo, éramos como distintos al resto del mundo, es algo que no nos va a resultar. ¿Cómo llegan estas sustancias a manos de la ciudadanía? Partimos desde un abastecimiento local y ahora ya se está trayendo fentanilo desde fuera. Se puede robar un camión con distribución de fentanilo o traer fentanilo desde fuera hasta en los puntos digamos, de hospitales, centros de salud, en los cuales se tiene acceso al fentanilo y se puede desviar hacia la venta ilícita de esta sustancia.
Verdaderos zombies rondan estos céntricos pasajes del popular barrio que tiene como vecino a la Vega Central, el hospital de la Universidad de Chile y una subcomisaría a solo una cuadra. No podemos llegar a tener un barrio completo de adictos al fentanilo. O sea, si las autoridades están esperando eso, para que empecemos a normalizarlo, como ya normalizamos los asesinatos, el descuartizamiento, la persona con 5 disparos, porque hoy día eso ya lo tenemos normalizado. Ya no nos provoca ver en las noticias, apareció uno con 5 balazos. Eso fue ayer, antes de ayer, el mes pasado y el anterior. Y en un tiempo más va a ser lo mismo con el fentanilo. En todas partes se está hablando del fentanilo, pero ¿qué es? ¿Qué efectos tiene? ¿Cómo se consume? En nuestro país, ¿sabemos las consecuencias que produce esta sustancia? El fentanilo no es nuevo, ya los desarrollos del fentanilo más o menos son de la época de 1960. Se derivó de la morfina, pero presenta una alta potencia. Es aproximadamente 100 veces en su efecto analgésico más potente que la morfina y, por ejemplo, si lo comparamos con otro analgésico común, por ejemplo el ibuprofeno, es más de 22.000 veces más potente. Peligrosa droga que ha generado en países como Estados Unidos una crisis sanitaria. Cerca de 70.000 personas mueren cada año producto de sobredosis. Sustancia clínica que abandonó los pabellones para su uso malicioso en las calles. El barrio de Kensington, en Filadelfia, es considerada la capital del fentanilo. Ese espacio se ha convertido en un refugio para cientos de adictos que duermen, venden, compran, se inyectan, languidecen y a veces mueren en este campamento al aire libre. ¿Por qué eso no va a pasar en Chile? ¿Porque tenemos una cordillera muy alta y una extensa costa? No, por supuesto que nosotros somos un país además muy globalizado, muy atento al devenir en el fondo de lo que pasa en otros países. Nada nos puede hacer creer y no nos deberíamos hacer creer que vamos a estar fuera de esa tendencia. Se refleja muy bien este último año en que los procedimientos en los cuales ha aparecido ampollas de fentanilo, 1, 10, 20 ampollas de fentanilo, han ido en aumento considerablemente con respecto a años anteriores. Esto es una tendencia mundial, esto no es un problema chileno, ni sudamericano, ni estadounidense, es un problema mundial. ¿Qué se han encontrado? Bueno, de todo. Encuentra droga pura y encuentra droga contaminada, digamos, con otras drogas o con otras impurezas tóxicas que no aportan nada a lo que el adicto busca o que el narcotraficante se supone que quiere vender. Al parecer, la droga también dejó los hospitales. Diversos operativos e investigaciones de las policías reflejan la realidad de Chile en materia del fentanilo. Primero por sustracción de estas ampollas de fentanilo en hospitales, en centros médicos en general, y también por incautaciones que se han hecho en algunas intervenciones, sino que la incautación por parte de Carabineros de fentanilo se ha dado desde el año 2017 y se ha incautado en Punta Arenas, que suena un poco extraño. En Punta Arenas, este año también se incautó fentanilo en Punta Arenas, en Concepción, Antofagasta, Arica, distintas comunas de la región metropolitana. Al igual que las otras drogas, no solamente se está vendiendo en un sector específico, sino que ya se está masificando a lo largo de nuestro país. 1000 ampollas en una sola intervención han encendido las alarmas en autoridades y la población. Estamos diciendo que menos de 1 miligramo ya es peligroso para la persona en su cuerpo. Por ese motivo, si la persona no sabe manipular esta sustancia, está corriendo un alto riesgo de poder tener una sobredosis, incluso la muerte con este producto. Entonces, además que esto, lo que estamos observando es que hay es un proceso o un fenómeno incipiente, es de la adicción al fentanilo. Y es por seguro, si acá tenemos demanda, no solamente van a encontrar, los medicamentos, sino que también van a haber ofertas desde el exterior, como pasa en otros países, que llega fentanilo de contrabando, y eso va a suceder si es que esta demanda sigue creciendo. En los últimos años, 46 personas han sido detenidas en Chile por traficar fentanilo, droga que se estaría vendiendo y consumiendo de diferentes formas.
No solamente está en formalilla, sino que también las podemos encontrar en polvo, la podemos encontrar en ampolla y también en pastillas. Obviamente, al ser el líquido, normalmente es más fácil ocultarla. ¿Por qué? Porque simplemente pueden vaciar este líquido en algún frasco de algún medicamento, de gotas para los ojos, cosa que no es detectable a simple vista. Esta imagen es visible en todo horario. Un barrio que cambió por completo. Esto no pasó un minuto para otro. Hay que saber que esto tiene larga data, y el tema es que cuando uno empieza a incautar droga o empieza a darse cuenta que esto está pasando, generalmente es porque está pasando más. Es la pasta base, por lo menos el tipo que ha parado, o la mujer, porque no solamente son hombres, son mujeres también, y me dan pena. Y la forma de ser de ellas es como enloquecida. Usted los mira al ojo y no tienen la vista, están como perdidos. Es casi imposible poder caminar por esta parte de Recoleta en un horario normal del día. Son las 5 de la mañana y está todo, entre comillas, más tranquilo. Estamos con un problema de droga sintética y el fentanilo es uno de los principales problemas de droga sintética hoy día. No tanto por la magnitud, no tanto por el aumento, no tanto por la cantidad de droga, sino por lo que esto produce en materia de seguridad pública y porque sabemos que esto está relacionado a grupos de crimen organizado. Sustancias que también son robadas en Chile. Hospitales, clínicas y ahora bodegas de carabineros son algunos de los lugares desde donde misteriosamente están desapareciendo ampollas de fentanilo. Le hemos pedido a los encargados de las farmacias de los hospitales y clínicas del país que tomen todas las precauciones, que tengan estos medicamentos, todos lo tienen, pero bajo llave, en lugares inaccesibles de sus farmacias. 125 de estas ampollas desaparecieron de la Dirección de Salud de Carabineros, además de 79 dosis de morfina, información que se supo por la Contraloría General de la República durante esta semana. Carabineros inició un sumario administrativo y envió los antecedentes al Ministerio Público, debido a que los hechos pudiesen tener carácter de delito. Hay que tener mucho cuidado de dónde se están almacenando estas cosas, tener claro que la droga, una vez que se almacena y se hacen los exámenes, tiene que inmediatamente destruirse. Solicitamos al Instituto de Salud Pública, a través de Transparencia, información sobre el número de unidades de fentanilo robados en hospitales, clínicas, recintos de salud y laboratorios. La respuesta nos sorprende. Solo en el año 2024, en droguerías, el robo de ampollas de fentanilo alcanzó las 1.200 unidades de 10 y 2 miligramos. En centros asistenciales, los robos de este fármaco inyectable sumaron 178 ampollas, también en medidas de 10 y 2 miligramos en los últimos 4 años. Yo diría que con esas cifras iniciales, los centros asistenciales han tomado precauciones. Y lo que decía adelante, los números a nivel de centros asistenciales, es decir, hospitales y clínicas de la red pública y privada de Chile, no van en tendencia al alza, sino que están en un plató. Esto no quiere decir que no existan robos dentro o pérdidas, extravíos de este tipo de medicamentos de fentanilo. Está aquí en Recoleta, en Fariña, con Juárez Larga, está en Juárez Corta y está en Fariña entre Dávila y Juárez. Si bien no podemos confirmar que todas estas personas consumen fentanilo o una mezcla de esta sustancia con otros químicos, lo cierto es que la autoridad está al tanto de la existencia de este foco de consumo. Es urgente la intervención en la zona, antes de que estas calles de Recoleta se transformen en un paisaje que nadie quiere ver.